¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tip de WMS. En esta ocasión vamos a ver la transacción LT10. Esta es una transacción bastante útil, muy poderosa y por lo tanto hasta puede ser peligrosa si no lo usamos bien. Pero vamos a ver. Primero lo que puede y lo que no puede hacer. Entonces esta transacción es para crear órdenes de transporte y mover cosas, ¿no? Mover lo que hay en cada una de las ubicaciones. Entonces lo que sí puedo hacer es mover todo el cuanto, ¿sí? Si yo tengo una ubicación y miro, entonces ahí está un cuanto, puedo tomar ese cuanto y moverlo para donde yo quiera. Eso sí lo puedo hacer. ¿Qué no puedo hacer? No puedo llegar a una ubicación, ver un cuanto y decir, ah, no, pues es que yo voy a sacar nomás 200 piezas de esas 100 piezas. El cuanto es de 100 piezas, voy a sacar 20 piezas. No, eso no se puede hacer. Se lleva todo el cuanto. ¿Ok? Entonces vamos a ver la transacción. Estamos en la transacción LT10 y vemos nuestro almacén 089. Y en el almacén 089 vamos a ver en el tipo de almacén 001. Y aquí esta es la pantalla que nos muestra la transacción. Entonces lo primero que vemos es esta columna de la izquierda donde tiene unos cuadritos, unos espacios en donde seleccionar, ¿no? Ahí hacemos clic y vamos seleccionando. Si nos damos cuenta, hay un cuadrito de estos que tiene un candado, que esta no se puede seleccionar. ¿Okay? Vamos a hacer un zoom para que veamos. Exacto, ahí está. Ahí está el candado. Significa que esa no se puede seleccionar. ¿Por qué esta no se puede seleccionar? Bueno, pues lo que está pasando es que esa ubicación ya tiene una orden de transporte creada hacia el almacén 300. Estamos en el almacén 001 de estanterías y vamos hacia el almacén 300. Y ya hay una orden de transporte creada que no ha sido confirmada. Bueno, regresando, entonces vamos a seleccionar esta primera UA, ¿sí? Toda esta que se ve aquí. Y ahora vamos aquí a este icono que dice traslado visible, ¿sí? Al ponerlo nos abre esta ventana, ¿sí? Donde nos pregunta a qué tipo de almacén va. Vamos a decirle que al 300 y podemos especificar la ubicación. La ubicación final va a ser cuarentena. El tipo de movimiento es el 999, que es el tipo de movimiento para movimientos manuales. Y le decimos tomar y ok, se puso en verde. Entonces cuando se pone en verde, pues significa que ya, que sí pudo hacerlo y que lo creó. Y si vemos aquí, pues está la OT que creó, ¿sí? Pues esa es una nueva OT que creamos. Entonces ahora, después, creamos otra OT, ¿sí? Y entonces ahora estamos en este estado. Dos OTs creadas que no han sido confirmadas, o sea, no se ha movido el material hacia el almacén 300. Y por eso ambas tienen el candado. Ahora vamos a ver el stock en la LX03 y vamos a mirar qué está pasando en el almacén 300. Pues en el almacén 300 tenemos estos dos pallets que están por entrar. Si vemos, dice stock a entrar. No dice stock disponible, o sea, significa que ya sabemos que vienen estos dos pallets. Ok, y aquí vemos las unidades de almacén. Ahora vamos a ver las órdenes de transporte que están creadas. En la LT23 entramos y aquí están dos órdenes de transporte que van desde el tipo de almacén 001 al almacén 300. Fue lo que creamos, ¿sí? Aquí las confirmamos colocándole y le ponemos aquí en palomita y cuando se pone en verde es que ya la orden de transporte está confirmada. ¿Qué fue lo que hicimos en ese momento? Le dijimos al sistema que ya tomamos los pallets de este almacén y los movimos físicamente al almacén 300. Bueno. Volvamos otra vez a la LT10. Si le damos refrescar, pues vemos que ya desaparecen los candados y desaparecen esas ubicaciones. La LT10 aquí nos está mostrando solo las ubicaciones donde hay material. Si no hay material, pues no la muestra. Ahora vamos a ver en la LX03 en el almacén 300. ¿Sí? Y entonces aquí ya vemos que ya está confirmada. Ahí están nuestros dos pallets, ¿sí? Y ya el stock está disponible. Ahora vamos a regresar a la LT10. Y vamos a volver a hacer otros movimientos. Vamos a ir esta vez al almacén 300 y desde la LT10 vamos a crear órdenes de transporte. ¿Sí? Ahí creamos una orden de transporte en automático, o sea que él corrió la estrategia. Vemos que creó y ahí está la OT. La metió al almacén 001, porque este tipo de material debe entrar al almacén 001. Esa es su estrategia. Entonces, cuando hicimos OT no visible, pues corrió la estrategia y creó la OT para este tipo de almacén. Ahora le damos refrescar y vamos a crear otra orden de transporte, pero esta vez la hicimos manual o visible.
la vamos a volver al almacén 001 y vamos a poner directamente la ubicación a donde queremos que vaya. Para ver la ubicación a la que queremos que vaya, vamos a ver en la LX01 la lista de las ubicaciones vacías en el tipo de almacén 0001. 001. Ok, entonces tenemos esta primera aquí, la 010103. Entonces vamos a usar esa en la LT10. ¿Sí? Le vamos a decir, quiero que vaya a la 010103. Y esta vez, además, vamos a darle confirmación inmediata. ¿Sí? Aceptar, y en estos momentos se creó la orden de transporte y se confirmó inmediatamente. Y si refrescamos la LT10, ya solo nos queda la otra, la anterior, la que no confirmamos, que está ahí, una orden de transporte creada pero no está confirmada. Ahora vamos a ver en la LT23 pues las órdenes de transporte y vemos que la orden de transporte anterior sigue estando ahí porque no ha sido confirmada. Ok, entonces de nuevo LT10 y vamos a ir al 001 como desde la primera vez. Aquí tenemos todo el listado de nuestras ubicaciones. Bueno, y ahora vamos a hacer un movimiento. Vamos a intentar hacer un movimiento al almacén 002. Y si vemos, nos puso en rojo. Y vemos el estatus y dice que no se pudo crear porque este tipo de almacén no tiene unas ubicaciones válidas para este material. Entonces, pues nos muestra en rojo que no se pudo crear la orden de transporte. Ahora seleccionamos todo, ¿sí? Todo lo que está disponible y lo vamos a enviar al almacén 300. Confirmación inmediata y las enviamos. Enviamos todo y ya vemos que se pone en verde. O sea que se pudieron crear las órdenes de transporte y se confirmaron. Y por eso ya no aparecen ahí. Vamos a ver en la LT23 y vemos que la única orden de transporte que no está confirmada pues es la primera que dejamos sin confirmar desde la vez pasada. ¿Sí? Vamos a verificar las órdenes de transporte que se crearon y se confirmaron hoy. Entonces vemos la lista en verde. De todas solo aparece una que es la que no hemos confirmado y todas las demás que movimos, todos los pallets que habían ahí disponibles pues ya se confirmaron. Vemos que van del 001 al 300. Ahora vamos a confirmar la OT que nos falta. Ok, ya está confirmada. Ok, vamos de nuevo a la LT10 a ver el almacén 300 donde tenemos todas las tarimas y vamos a seleccionarlas todas y vamos a crear una orden de transporte para cada una de ellas. Las vamos a mover y las vamos a mover al 001, ¿sí? Y vamos a hacer la confirmación inmediata de nuevo para dejarlas en su almacén donde deben estar, en su almacén origen. Y ya se crearon, se confirmaron y ya hemos hecho el movimiento. Entonces lo que hicimos en el último fue tomar todas las tarimas y moverlas al almacén 001. Esto es muy rápido y nos puede ayudar a muchas cosas. Y bueno, este es el resumen de la LT10. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? ¿Sí? Hay que recordar que solo puede mover cuantos completos y no por partes. Segundo, que utilizando estos iconos que ya vemos en diferentes partes de WMS, la OT visible, o que significa manual, y la OT no visible, que es automática, en donde ejecuta la estrategia. Va y busca la estrategia de ese material, en donde debe estar, y ese es el movimiento que realiza. Vemos que esta es una transacción muy poderosa y también que tenemos que tener mucho cuidado con ella, porque así como nos ayuda, pues si la utilizamos mal, podemos hacer un problema. ¿Ok? Bueno, amigos, y si hay alguien en el planeta Tierra que haya visto este largo video hasta aquí, pues me encantaría que me escribiera y dijera, oye Iván, sí lo vimos, porque me parece difícil que un video tan largo pues se vea hoy en día, ¿no? Y bueno, nos vemos en otro tip sobre las transacciones del WMS. Gracias y hasta luego.